El aire espeso y frío del aparcamiento subterráneo vibra con una energía eléctrica y peligrosa, una sinfonía de poder bruto y riqueza desmedida. Huele a gasolina de alto octanaje, a goma quemada y al sutil aroma del cuero caro de los interiores de los superdeportivos. Decenas de máquinas perfectas, bestias de cromo y fibra de carbono valoradas en millones, forman un círculo sagrado bajo las luces de neón parpadeantes. Son Porsche, Ferrari, Lamborghini, todos rugiendo impacientes. Y en el centro de este altar de la velocidad y el estatus, una anomalía. Una motocicleta de estilo café racer, una creación customizada que parece un fantasma de otra época. Su pintura es mate, desgastada por el tiempo y el trabajo. El motor expuesto es un collage brutal de piezas de distintas décadas, un testimonio de funcionalidad por encima de la estética. A su lado, una joven, casi una niña, lucha desesperadamente con ella. El clic metálico y seco del motor de arranque resuena patéticamente en el cavernoso espacio, una y otra vez, pero el motor permanece muerto. Un corazón de hierro que se niega a latir. La humillación es un veneno que se extiende rápido. Un hombre imponente, de unos 50 años, vestido con un traje italiano que probablemente cuesta más que la vida entera de la chica, se separa del grupo de espectadores. Su reloj, Audemars Piguet, brilla con una luz ofensiva bajo el neón. Señala a la chica y a su máquina con un dedo acusador. Su voz, amplificada por la acústica del hormigón, es una cuchilla de desprecio que corta el aire. ¿Pretendes correr con ese cacharro? La pregunta no busca respuesta, es una sentencia. Inmediatamente, una ola de risas crueles estalla a su alrededor, una cacofonía de arrogancia que rebota en las paredes y envuelve a la joven en un manto de vergüenza pública. Cada carcajada es un golpe, cada mirada burlona una piedra. El aparcamiento, antes un simple punto de encuentro, se ha transformado en un coliseo romano, y ella es la gladiadora desarmada, ofrecida a los leones por el simple placer del emperador de turno. Su nombre es Lía, y en este momento es el centro de un circo que no eligió. Apenas tiene 24 años, pero el peso del mundo parece descansar sobre sus hombros delgados, cubiertos por un mono de mecánico viejo, manchado de grasa y sueños rotos. Sus manos, aferradas con fuerza a los manillares, están llenas de callos y pequeñas cicatrices. Las uñas rotas, un mapa de su lucha diaria en el taller. La multitud no ve eso. Solo ven a una intrusa, una plebeya que ha osado entrar en su templo sagrado con un ídolo de chatarra. Las risitas se convierten en susurros venenosos, comentarios audibles sobre su ropa gastada, sobre la locura de desafiar a los reyes de la noche con una reliquia. Los móviles se alzan, grabando su fracaso para convertirlo en un meme, en un chiste que circulará por los chats privados de la élite. La presión es asfixiante. El aire se vuelve irrespirable, cargado con el desdén de aquellos para quienes el fracaso ajeno es el mejor de los entretenimientos. El mundo a su alrededor se encoge, reduciéndose al círculo de rostros burlones y al silencio obstinado de su motocicleta. El clic, clic, clic del relé es el único sonido que importa, un metrónomo que marca el ritmo de su humillación pública. Por un instante, la derrota parece inevitable, una losa de hormigón que amenaza con aplastarla. Las risas se intensifican, seguras de la victoria. Arturo Mendoza, el magnate, sonríe con suficiencia, saboreando el momento. La escena está congelada, la chica rota, la máquina muerta, el público sediento de sangre. El universo entero parecía haberse confabulado para confirmar su insignificancia, para gritarle que no pertenecía a ese lugar, que su esfuerzo y su legado no valían nada frente al poder del dinero. El mundo entero la vio caer. Todo parecía perdido, sellado por el juicio de los arrogantes, hasta que ella, en medio del estruendo, cerró los ojos, respiró hondo y una calma glacial, sobrenatural, se apoderó de su rostro. Antes de continuar con la increíble transformación de Lía, queremos hacer una pausa y conectar contigo. ¿Desde qué ciudad o país nos estás viendo en este preciso momento? Queremos sentir la fuerza de nuestra comunidad. Déjanos en los comentarios si alguna vez te has sentido subestimado,
Si alguien ha intentado hacerte sentir pequeño solo por tu apariencia o tus recursos, como le está pasando a Lía ahora mismo, tu historia importa. Para no perderte el desenlace de esta y otras narrativas de justicia cósmica, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y, muy importante, activa la campanita de notificaciones. Te prometemos que el final de esta historia no solo te sorprenderá, sino que te dejará sin aliento con una de las venganzas más inteligentes y satisfactorias que hayas visto. Créenos, no querrás perderte ni un segundo de lo que está a punto de suceder. Quédate hasta el final. Esa joven, ese saco de huesos cubierto de grasa que la multitud despreciaba, se llamaba Lía. Con 24 años, llevaba en su mirada una gravedad que no correspondía a su edad, una profundidad forjada en la pérdida y la responsabilidad. Su uniforme de trabajo no era una elección de moda, sino una segunda piel. Cada mancha de aceite, un recuerdo de una lección aprendida. Cada rasgadura una batalla ganada contra un tornillo oxidado o un motor terco. Sus manos no eran las de una dama, eran las de una creadora, callosas, fuertes, con las uñas permanentemente de luto. Eran el testamento viviente de incontables horas dedicadas a dar forma al metal, a entender sus secretos, a convencerlo de que obedeciera su voluntad. Eran las manos de una artesana, las mismas manos que su abuelo había tenido, y en ellas residía el linaje de una pasión que el dinero no podía comprar ni entender. La gente veía pobreza. Ella llevaba con orgullo la armadura de su legado, una herencia de trabajo duro que la conectaba directamente con el hombre que le enseñó todo. La moto no era un simple vehículo, era el último eco del corazón de su abuelo, un mecánico genial llamado Javier Viana, un hombre que podía escuchar las dolencias de un motor como un médico ausculta un pulmón. Javier era un poeta del pistón, un filósofo de la transmisión, pero el mundo, siempre más impresionado por el marketing que por la maestría, nunca le dio el reconocimiento que merecía. Murió hace apenas unos meses, repentinamente, dejando tras de sí un taller lleno de herramientas antiguas, el olor a metal y aceite, y un sueño a medio construir. Esa moto. Para Lía, el taller no era solo un negocio en apuros, era el santuario de su infancia, el lugar donde aprendió a leer diagramas antes que libros de cuentos, donde el rugido de un motor bien afinado era la mejor canción de cuna. Perderlo no significaba únicamente la ruina económica, significaba borrar la última huella de la existencia de su abuelo en la faz de la tierra. La motivación de Lía era tan pura como desesperada. Sobre la mesa de la pequeña oficina del taller, acumulando polvo junto a viejas facturas, yacía la carta del banco, una hoja de papel fría, impersonal, con palabras como ejecución hipotecaria y liquidación de activos que amenazaban con demoler su mundo. La carrera ilegal, con su premio de 50.000 euros, no era una búsqueda de gloria, era un acto de supervivencia. Ese dinero representaba el oxígeno que su legado familiar necesitaba para seguir respirando. Significaba pagar la deuda que su abuelo, en su obsesión por la perfección técnica y su desdén por la burocracia, había dejado crecer. Ganar no era una opción, era la única opción. Cada clic del motor de arranque que no respondía era el sonido del martillo de un subastador acercándose. Un recordatorio brutal de que el tiempo para honrar la memoria de su abuelo se estaba agotando de la forma más cruel e ignominiosa. Aquella máquina, bautizada por su abuelo como el fantasma, era su obra maestra inacabada. No estaba diseñada para brillar bajo las luces, sino para redefinir las leyes de la física en el asfalto. Cada pieza había sido escogida o fabricada a mano por Javier con un propósito específico, buscando una relación peso-potencia que los ingenieros de las grandes marcas consideraban teóricamente imposible. El motor era un híbrido monstruoso, uniendo la fiabilidad de un bloque japonés de los 90 con la explosividad de un sistema de válvulas de diseño alemán de los años 70, todo ello modificado artesanalmente. La moto era un manifiesto rodante contra la obsolescencia programada y la producción en masa. Para Arturo y los demás, era chatarra. Para Lía, era el alma de su abuelo hecha de acero y aluminio, un testamento de genialidad que el mundo estaba demasiado ciego para ver.
Arrancarla no era solo un desafío técnico. Era el primer paso para demostrar que el genio de Javier Viana no moriría con él. El arma secreta de Lía no era una herramienta exótica ni una pieza de alta tecnología. Era algo mucho más poderoso, el conocimiento puro, absorbido directamente de la fuente. Tras la muerte de Javier, Lía encontró su legado más preciado, una pila de cuadernos de notas con tapas de cuero gastado. No eran diarios, eran grimorios de ingeniería. Estaban llenos de diagramas complejos dibujados a mano, fórmulas matemáticas y anotaciones crípticas en los márgenes. Javier, un hombre que respetaba a los maestros sin importar su origen, escribía sus reflexiones mezclando español con términos técnicos en alemán y japonés. Para cualquier otro, serían galimatías indescifrables. Para Lía, se convirtieron en su piedra de Rosetta. Noche tras noche, se sumergió en esas páginas, sintiendo que conversaba con su abuelo a través del tiempo, descifrando el lenguaje secreto de su genialidad. Su educación fue forjada en el silencio de la madrugada, iluminada por la luz fría de una bombilla desnuda en el taller. Mientras el mundo dormía, Lía libraba su propia guerra contra la ignorancia. Con el móvil de pantalla trincada, que apenas podía permitirse, utilizaba traductores online gratuitos para descifrar los manuales técnicos que su abuelo atesoraba. Eran textos antiguos, amarillentos, sobre metalurgia alemana y sistemas de encendido japoneses de hace décadas. Aprendió sobre la fatiga del metal a nivel molecular, sobre las frecuencias de resonancia de diferentes aleaciones, sobre boletines de servicio de modelos de motos que ya nadie recordaba. Devoraba tutoriales de ingeniería avanzada en YouTube, pausando y rebobinando incontables veces hasta que los conceptos más abstractos se volvían tangibles en su mente. Su esfuerzo era sobrehumano, una búsqueda obsesiva del conocimiento que la aislaba del mundo, pero la acercaba al corazón de las máquinas. Esta inmersión total le otorgó un don casi sobrenatural, una sinestesia mecánica. Lía aprendió a diagnosticar un motor con los 5 sentidos. Podía diferenciar un fallo en la inyección de uno en la ignición por el matiz en el olor del escape. Podía sentir una desalineación de 0.1 milímetros en un eje por la vibración que subía por el chasis hasta sus manos. Y, sobre todo, aprendió a escuchar. Para ella, el sonido de un motor no era ruido, era un lenguaje. Un leve silbido podía delatar una fuga de vacío. Un cascabeleo casi imperceptible a oídos normales le hablaba de una detonación prematura en un cilindro. Este conocimiento sensorial, orgánico, era algo que ningún ordenador de diagnóstico podía replicar, una sabiduría ancestral en un mundo digital y superficial. Era el arte perdido de su abuelo, y ella era ahora su única depositaria, la última de su estirpe. El contraste entre su vida y la de sus verdugos era un abismo insondable. Lía había llegado hasta allí conduciendo la vieja Saveiro del 98 de su abuelo, una camioneta ruidosa y abollada, cuya caja trasera siempre estaba llena de herramientas y piezas de recambio. Su dieta consistía en lo que podía cocinar rápido y barato en la pequeña cocina del taller. Su lujo era una ducha caliente al final de una jornada de 16 horas. Mientras tanto, Arturo Mendoza y su séquito habían llegado en coches que costaban más que el barrio entero donde ella vivía. Hablaban de viajes a Dubái y de sus últimas adquisiciones de arte contemporáneo mientras bebían agua mineral importada. Para ellos, los 50.000 euros de la apuesta eran dinero de bolsillo, una cifra trivial para aderezar su entretenimiento nocturno. Para Lía, esa misma cantidad era la frontera entre la esperanza y la aniquilación total. En ese instante, rodeada por el coro de burlas, Lía no se hundió en la autocompasión. En su mente, el ruido exterior se desvaneció, reemplazado por la voz tranquila y segura de su abuelo. Escucha, niña. Siempre escucha. La máquina te dirá lo que le duele si sabes prestar atención. Recordó sus lecciones, las noches en que él le hacía cerrar los ojos y adivinar qué herramienta había dejado caer al suelo solo por su sonido. La humillación pública, lejos de romperla, actuó como un catalizador. El desprecio de Arturo Mendoza se convirtió en combustible. La arrogancia de la multitud afiló su concentración hasta convertirla en un bisturí. No sentía miedo, sino una ira fría y cristalina, una determinación de acero
se asentó en su corazón. No iba a ganar por ella misma, iba a ganar por él. Iba a hacer que el nombre de Javier Viana resonara en ese maldito aparcamiento con la fuerza de un trueno. El peso sobre sus hombros era inmenso. No era solo el peso de la deuda, ni el de la moto, ni siquiera el de su propio futuro. Era el peso de la fe de un hombre bueno. La fe de su abuelo, que en sus últimos días, ya debilitado, le había dicho: «Tú tienes el don, Lía. Tienes las manos y la mente. Termina mi trabajo. Muéstrales lo que no pudieron ver». Cada risa era una bofetada a esa fe. Cada mirada de desdén era una profanación de su memoria. Aceptar la apuesta no había sido un acto de locura, sino el único camino que le quedaba para cumplir esa promesa. En ese círculo de hormigón y soberbia, Lía no estaba sola. Estaba acompañada por el fantasma de su mentor, por cada noche en vela, por cada manual descifrado, por cada gota de sudor y aceite. Estaba a punto de demostrar que el verdadero valor no reside en lo que uno tiene, sino en lo que uno sabe, y que el conocimiento empuñado con determinación es el arma definitiva. Arturo Mendoza no era un simple espectador, era un director de orquesta cuyo instrumento era la humillación ajena. Con la elegancia de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria, se bajó de su Ducati Panigale Mite 4S, una máquina escarlata tan nueva que todavía olía a la fábrica italiana. El contraste con la moto de Lía era un insulto en sí mismo, la perfección aerodinámica contra la honestidad brutal del trabajo manual. Caminó lentamente hacia ella, su traje de Armani sin una sola arruga, el brillo de su reloj Audemars Piguet cortando la penumbra. No la miró a ella, sino a la multitud, con una sonrisa amplia y teatral. Había olido sangre y estaba dispuesto a ofrecer un festín para todos, convirtiendo la desgracia de una desconocida en el entretenimiento principal de su noche. Su placer no radicaba en la competición, sino en la aniquilación pública del desvalido. Con gestos grandilocuentes, como un maestro de ceremonias en un circo decadente, Arturo llamó a su público. «Vengan, amigos, acérquense, no querrán perderse esto». Su voz retumbó, cargada de una falsa jovialidad que no ocultaba su malicia. «Tenemos a una aspirante a leyenda urbana». Sus amigos, un séquito de hombres y mujeres igualmente ricos y vestidos con marcas de lujo, obedecieron al instante, abandonando sus conversaciones insulsas sobre mercados bursátiles y yates. Se congregaron alrededor de Lía y su moto, formando un círculo cerrado y sofocante. Otros pilotos y curiosos, atraídos por el drama incipiente, se unieron al corro, sus móviles ya en alto, listos para capturar cada segundo de la inminente crucifixión social. El aparcamiento se había transformado oficialmente en una arena, y Lía estaba en el centro, sola y expuesta. La multitud era un monstruo de muchas cabezas, unido por el aburrimiento y la crueldad casual. El aire, ya denso, se cargó con la mezcla nauseabunda de perfumes caros y el hedor del desprecio. Las caras, antes marcadas por una indiferencia hastiada, ahora brillaban con una excitación perversa. Las risitas iniciales se transformaron en un murmullo constante de burlas. «Mira esas botas. ¿Las encontró en la basura? ¿De verdad cree que esa cafetera puede competir con una B4? Pobre chica. Alguien debería decirle que este no es su lugar». Cada comentario era un dardo envenenado, diseñado para despojar a Lía de su última pizca de dignidad. Ella era un objeto de estudio exótico, una rareza del mundo de los pobres que había invadido su exclusivo club, y se sentían con el derecho divino de diseccionarla en público. Arturo se pavoneaba alrededor de El Fantasma, examinándola con el desdén de un experto en arte frente a un garabato infantil. Con la punta de su zapato de piel de cocodrilo, tocó ligeramente una de las soldaduras del chasis. ¿Y esto? ¿Lo hizo un niño con un soplete de juguete? Mi sobrino de 10 años tiene más pulso. Se detuvo frente al motor expuesto, fingiendo una inspección seria. Un bloque japonés, válvulas alemanas. Esto no es ingeniería, es un collage de desesperación. Es el Frankenstein de las motocicletas. Cada palabra era calculada, cada pausa dramática era para dar tiempo a que las risas de su audiencia resonaran y amplificaran el golpe. Estaba desmantelando el trabajo de su abuelo pieza por pieza, no con herramientas,
sino con el ácido de su sarcasmo, quemando el legado de Javier Viana ante una audiencia que aplaudía. Para Lía, el mundo exterior comenzó a disolverse en un zumbido sordo y distante. El estruendo de las carcajadas, las palabras crueles, todo se convirtió en un ruido blanco. Solo era consciente de dos cosas: el frío del metal bajo sus manos callosas y el calor abrasador que le subía por el cuello, el fuego de la vergüenza más profunda. Apretó los manillares con tanta fuerza que sus nudillos perdieron todo color, anclándose a la única cosa en ese infierno que entendía. Se negaba a darles el placer de verla llorar. Clavó la mirada en el tanque de gasolina, en su propia y distorsionada imagen reflejada en la pintura mate y gastada. En ese reflejo no vio a una víctima, sino a la guardiana de una promesa. La humillación era una tormenta, pero la moto era su refugio, su única aliada en territorio enemigo. Arturo Mendoza, sintiendo que el clímax de su obra teatral se acercaba, alzó una mano enjollada, pidiendo silencio con la autoridad de un César. La multitud, obediente, cayó al instante, expectante. «Bien, bien», dijo, su voz ahora un susurro conspirador que obligaba a todos a inclinarse para escuchar. «Ya que nuestra joven amiga está tan segura de su creación, hagamos esto un poco más interesante. Pongámosle un poco de sal y pimienta a la noche». Caminó hasta quedar frente a Lía, invadiendo su espacio personal, obligándola a levantar la vista. Su sonrisa era una línea delgada y cruel. «Te propongo una apuesta pública, aquí y ahora, con todos estos honorables testigos». El aire se volvió aún más denso, cargado de la electricidad de un desafío irrevocable. 50.000 euros, declaró Arturo, proyectando el número como si fuera un conjuro. La cifra flotó en el silencio del aparcamiento, obscena y deslumbrante. El público dejó escapar un suspiro colectivo de asombro y excitación. Arturo saboreó el efecto. 50.000 euros de mi bolsillo si consigues que esa pila de chatarra arranque y cruce la línea de salida. Para mí es calderilla. Para ti, hizo una pausa, dejando que la implicación de lo que esa suma significaba para ella colgara en el aire como un buitre. Bueno, para ti podría ser un milagro. La forma en que pronunció la palabra milagro fue el mayor de los insultos, una afirmación de que solo una intervención divina, y no su habilidad, podría salvarla. Estaba estableciendo un juego en el que él no podía perder. Si ella fallaba, él ganaba el espectáculo. Si ella ganaba, él se mostraría como un magnánimo benefactor. Y a cambio, continuó Arturo, su voz volviéndose suave, casi seductora, si no lo consigues, no quiero tu dinero. Sería un insulto pedirle dinero a quien no lo tiene. La falsa generosidad era más hiriente que cualquier demanda. Solo quiero una cosa. Quiero los papeles de la moto, Swens. Se acercó y casi susurró, para que solo Lía lo oyera claramente, aunque todos entendieron el gesto. Dame el documento que prueba que esta cosa te pertenece. Un pequeño trofeo para recordar esta noche tan divertida. Las risas contenidas volvieron a brotar. No quería simplemente vencerla, quería despojarla, arrancarle la última conexión tangible con su abuelo, tomar posesión de su herencia y su identidad, todo por el precio de su propia arrogancia. Entonces, Arturo entregó el golpe de gracia, la pincelada final de su obra maestra de crueldad. Miró a su alrededor, a su audiencia cautiva, y anunció con una voz llena de falso entusiasmo: «Y tengo el plan perfecto para ella. Cuando falles, y créeme, querida, fallarás, me llevaré la moto. La montaré en un pedestal de mármol en el vestíbulo de mi constructora. La llamaré El Sueño Roto». La carcajada que siguió a su propia ocurrencia fue la más fuerte de todas. No se conformaba con la chatarra. Quería convertirla en un monumento a su fracaso, una obra de arte conceptual cuya única función sería recordarle a todos los que la vieran la historia de la niña pobre que se atrevió a soñar y fue aplastada por la realidad. Estaba prometiendo inmortalizar su humillación. La presión sobre Lía se volvió insoportable. El coro de la multitud se unió al de Arturo. «Acepta, chica. Vamos, no seas cobarde. Es solo una moto vieja. Queremos ver el espectáculo. No tienes nada que perder. Estas personas,
que vivían en un mundo donde todo era reemplazable, no podían comprender que para Lía esa moto era todo. Era su pasado, su presente y su única esperanza de futuro. Apostaban con su vida como si fueran fichas en un casino. La incitaban a saltar al vacío solo por el morbo de ver si se estrellaba, sin importarles en lo más mínimo las consecuencias. Su indiferencia era casi más dolorosa que la malicia directa de Arturo. Para ellos, su tragedia personal no era más que un espectáculo pasajero para romper la monotonía de sus vidas privilegiadas. Lía se sintió atrapada en una encrucijada imposible. En un lado de la balanza estaba la promesa a su abuelo, el santuario del taller y el honor de su apellido. En el otro, la aniquilación total, la vergüenza eterna de ver el trabajo de su vida convertido en un chiste para millonarios. Por un momento, la imagen de la carta de embargo del banco brilló en su mente, fría y amenazante. Luego, vio el rostro de su abuelo, sonriéndole por encima del motor de una vieja Norton, con las manos cubiertas de grasa. Confía en el metal, niña, y confía en tus manos. La elección era una tortura. Ceder significaba la muerte lenta de su legado. Luchar significaba arriesgarse a una ejecución pública e inmediata. No había salida fácil, no había salida indolora. Arturo, impaciente por sellar el trato, sacó de su bolsillo un teléfono móvil de última generación, cuya pantalla brillaba con una claridad insultante en la oscuridad. Con un par de toques elegantes, abrió una aplicación de cronómetro. Los dígitos rojos y brillantes, 05 sana 0, aparecieron en la pantalla, un temporizador para su ejecución. 5 minutos, anunció Arturo, mostrando la pantalla a la multitud como si fuera un trofeo. Desde el momento en que aceptes, es más tiempo del que esta cafetera merece, pero soy un hombre generoso. La condescendencia era sofocante. No solo dictaba las reglas, sino que se presentaba a sí mismo como un juez benévolo, otorgando un indulto parcial antes de la sentencia. Cada gesto estaba diseñado para reforzar su superioridad y la insignificancia de ella. De repente, el estruendo se apagó. Un silencio denso y pesado cayó sobre el aparcamiento. La multitud, ahora completamente absorta en el drama, contuvo la respiración. El único sonido era el zumbido distante de un sistema de ventilación y el ralentí apenas audible de los superdeportivos que esperaban. El aire estaba tan quieto que se podía oír el latido de un corazón. Todas las miradas, antes dispersas y burlonas, ahora estaban fijas, concentradas en la figura solitaria de Lía. El circo había alcanzado su punto álgido, el escenario estaba listo, los actores en su sitio, el público en vilo. Todo el universo parecía haberse detenido, esperando una sola palabra de sus labios, la palabra que desencadenaría el clímax. Lía sintió el peso de cientos de ojos sobre ella. Lentamente, como si despertara de un trance, levantó la cabeza, pero su mirada no buscó la compasión en la multitud ni la aprobación de nadie. Pasó por encima de las caras anónimas y se clavó directamente en los ojos de Arturo Mendoza, y lo que Arturo vio en ellos lo desconcertó por un instante. No había miedo, no había lágrimas, no había súplica. En las profundidades de sus pupilas oscuras ardía una llama fría, una furia destilada y pura que había quemado toda vacilación. La humillación no la había roto, la había forjado. El acoso no la había debilitado, la había enfocado. La niña asustada se había evaporado, y en su lugar había una mujer que había sido empujada más allá del límite, un lugar donde ya no había nada que perder y todo por lo que luchar. Su voz, cuando finalmente habló, no fue un grito de desafío ni un susurro de derrota. Fue un sonido bajo, nítido y peligrosamente calmado, un filo de obsidiana que cortó el silencio tenso del aparcamiento sin el menor esfuerzo. Acepto. Una sola palabra. No hizo falta más. Resonó con la finalidad de un martillo de juez golpeando la madera. No había emoción en su tono, solo una certeza absoluta y aterradora. Sin esperar la reacción de Arturo ni mirar a la multitud, se giró y le dio la espalda al mundo. Su universo se contrajo para abarcar únicamente a la máquina que tenía delante. El pacto estaba sellado. El circo de la arrogancia había vendido todas sus entradas.
El cronómetro estaba a punto de empezar su cuenta atrás hacia la gloria o el olvido. En el instante en que la palabra «acepto» murió en los labios de Lía, Arturo Mendoza pulsó el botón de su cronómetro. Los dígitos rojos, 0,00, brillaron en la oscuridad como los ojos de una bestia. El espectáculo había comenzado. La multitud se inclinó hacia adelante. Un solo cuerpo ansioso por el festín. Pero Lía ya no los veía, no los oía. Con una calma que parecía venir de otro mundo, cerró los ojos. El ruido de los motores, los susurros venenosos, la cara satisfecha de Arturo, todo se desvaneció en una neblina distante. Su mundo se redujo a la oscuridad detrás de sus párpados y a un único y solitario sonido, el clic, ese chasquido metálico, seco y patético que había sido la banda sonora de su humillación. Pero ahora, en el silencio de su concentración, lo escuchó de verdad por primera vez. No era un sonido de fracaso, era una pregunta, una nota específica, una frecuencia que vibraba en un tono que reconoció de inmediato. La memoria de Lía era un archivo prodigioso, un palacio de conocimiento construido con las notas de su abuelo. En su mente, las páginas amarillentas de un manual japonés de los años 80 sobre aleaciones metálicas bajo estrés térmico se abrieron de par en par. Vio los diagramas de su abuelo, las anotaciones crípticas junto a un diseño de relé de arranque artesanal. El frío no es un enemigo, es un informante, le había dicho Javier una vez. El clic no era un cortocircuito, no era una batería muerta. Era el sonido de dos superficies metálicas que querían tocarse, pero no podían. El problema no era eléctrico, era físico. Era una historia sobre la temperatura, sobre una aleación especial que su abuelo había creado para ser ultraconductora, pero que, como efecto secundario, tenía un coeficiente de contracción térmica ligeramente superior al esperado. El aire gélido del aparcamiento subterráneo había hecho su trabajo. La solución se reveló en su mente con la claridad de un relámpago. Dentro de la carcasa del relé artesanal, una pieza de metal no más grande que una lenteja, un diminuto puente de contacto, se había contraído por el frío. Estaba atascado a una fracción de milímetro de su destino, una distancia infinitesimal e insalvable para la corriente eléctrica. 20 ingenieros alemanes, con 20 ordenadores de diagnóstico, habrían tardado semanas en encontrarlo, buscando un fantasma en el software. Habrían cambiado la pieza, sin entender nunca la verdadera causa raíz. Pero Lía no era uno de ellos. Ella no leía códigos de error, leía el lenguaje de la materia. El problema era simple en su genialidad, y la solución tenía que serlo también. La fuerza bruta era inútil. Lo que necesitaba no era poder, sino persuasión, una forma de hablar con el metal en su propio idioma. Ignorando el cronómetro que ya devoraba los segundos, Lía actuó con una economía de movimientos que rayaba en lo sobrenatural. No se dirigió a una caja de herramientas, no pidió una llave. Para asombro de la multitud, que esperaba verla rendirse, metió su mano sucia de grasa en el bolsillo de su mono raído. Sus dedos callosos buscaron entre un par de tuercas sueltas y un trozo de estopa. El público contuvo la respiración. ¿Qué arma secreta podría sacar de allí? ¿Un dispositivo misterioso? ¿Un amuleto de la suerte? Lo que sus dedos encontraron y sacaron a la luz no fue más que una simple y vulgar moneda de €1. Brilló con una luz mortecina bajo el neón, un objeto tan mundano y fuera de lugar que una risa nerviosa se escapó de alguien en el público. Arturo Mendoza sonrió, seguro de que la chica había perdido la cabeza, que el espectáculo de su derrumbe mental sería aún mejor de lo esperado. Con la moneda firmemente sujeta entre el pulgar y el índice, Lía se arrodilló junto al motor. Su movimiento fue un acto de devoción, como si se postrara ante un altar. El mundo entero la observaba, perplejo. Para ellos era un gesto de derrota, la confirmación de que la chatarra era solo eso. Las cámaras de los móviles hicieron zoom, capturando el momento absurdo, la mecánica de barrio, arrodillada sí a punto de ofrecerle una moneda a su moto averiada, como si fuera una fuente de los deseos. No entendían que no estaba rezando. Estaba a punto de realizar una cirugía de alta precisión. Su rostro era una máscara de concentración absoluta. La moneda no era una ofrenda, era su bisturí. Sus ojos,
ahora abiertos, no miraban el relé, lo atravesaban, viendo a través del metal la minúscula pieza que mantenía secuestrado el alma de la máquina. Entonces, con la precisión de un neurocirujano y el tempo de un maestro percusionista, golpeó la carcasa del relé con el canto de la moneda. No fue un golpe fuerte, sino 3 toques secos, rítmicos y deliberados. Toc, toc, toc. No era fuerza, era vibración. Eran ondas de choque cuidadosamente calibradas, una frecuencia de resonancia específica que había memorizado de un oscuro boletín técnico sobre la fatiga de metales. La vibración exacta viajó a través del cuerpo metálico del relé, una canción que solo el pequeño puente de contacto entendía, como una nota perfectamente ejecutada que hace vibrar una copa de cristal hasta romperla. La resonancia específica sacudió el puente de su parálisis térmica. Con un clic interno, casi inaudible para cualquiera excepto para Leah, la pieza se liberó y se asentó en su lugar. El circuito estaba completo. Sin una palabra, Leah se levantó con una fluidez que desmentía la tensión del momento. Se subió a la moto, su cuerpo encontrando su posición natural, como si fuera una extensión de la máquina. No había rastro de duda en su postura, ni una pizca de vacilación. Era la calma personificada en medio de un huracán de expectativas. Echó una última mirada al cronómetro de Arturo, que marcaba 01:17. Una eternidad. Su mano derecha se posó sobre el manillar, su pulgar flotando sobre el botón de arranque. Un silencio sepulcral cayó sobre el aparcamiento. El tiempo pareció congelarse. Cada corazón dejó de latir. Cada respiración quedó suspendida. El universo entero se redujo a ese pulgar, a punto de dictar sentencia sobre la arrogancia y la fe. El dedo de Leah se movió. No fue un arranque, fue una erupción, un rugido gutural, profundo y atronador que explotó desde el corazón de la moto con la furia de un volcán. El sonido no era metálico ni forzado, era un barítono orgánico y perfectamente afinado, una declaración de poder puro que hizo temblar el suelo de hormigón y vibrar los cristales de los coches de lujo. El estruendo resonó en el espacio cerrado, una onda de choque sónica que silenció por completo el ralentí de las otras máquinas y golpeó a la multitud en el pecho. No era el sonido de un motor viejo que volvía a la vida. Era el despertar de una bestia legendaria, un sonido de potencia bruta y genialidad mecánica que nadie en ese lugar había escuchado jamás. Era el sonido de la vindicación. Era la voz de su abuelo, riendo desde el más allá. La reacción fue una cadena de incredulidad. El teléfono móvil de Arturo Mendoza se deslizó de su mano flácida, cayendo al suelo con un golpe sordo que nadie escuchó por encima del rugido del motor. Su boca estaba abierta, su rostro una máscara de asombro absoluto, el color drenado de sus mejillas. La sonrisa de suficiencia había sido borrada de un plumazo, reemplazada por una expresión de shock total. Los miembros de su séquito, los que se habían reído más fuerte, ahora estaban petrificados, con los ojos desorbitados como si hubieran visto a un fantasma. El silencio de la multitud era absoluto, un vacío atónito y pesado. No había lógica en lo que acababan de presenciar. La chatarra, el cacharro, el sueño roto, estaba vivo y rugía con más furia y perfección que cualquiera de sus juguetes de millones de euros. Antes de que el shock colectivo pudiera disiparse, antes de que pudieran procesar el milagro, Leah actuó. Con un movimiento rápido y preciso de su bota, metió la primera marcha. El engranaje entró con un clac, sólido y satisfactorio. No hubo una mirada de triunfo hacia Arturo. No hubo un gesto a la multitud. Su victoria no necesitaba validación externa. Con un giro de muñeca, el motor bramó aún más fuerte y el fantasma salió disparado desde el centro del círculo como un proyectil de pura voluntad. La aceleración fue tan brutal que la rueda delantera se levantó un palmo del suelo. Desapareció en la oscuridad de la rampa de salida del aparcamiento, dejando tras de sí solo el eco de su trueno y el olor a ozono y gasolina. Comenta respeto si crees que Leah merecía esta transformación. Por un largo segundo, el espacio donde había estado la moto permaneció vacío, cargado de una energía casi visible. El silencio que siguió al rugido fue aún más profundo que el anterior. Era un silencio de reverencia. Entonces, ocurrió.
Un único par de manos, pertenecientes a un joven mecánico de otro equipo que había observado todo desde la distancia, comenzó a aplaudir. Lento, rítmico, luego, otro par de manos se unió y otro, y otro. En menos de 10 segundos, el silencio atónito se rompió en una explosión de aplausos, gritos y silbidos. No era la cortesía de un público educado, era una ovación visceral, un estallido de admiración genuina por la genialidad que acababan de presenciar. Las mismas personas que la habían humillado ahora aplaudían hasta que les dolieron las manos, sus rostros llenos de una mezcla de vergüenza y asombro. La carrera en sí fue una formalidad, un epílogo glorioso a la verdadera victoria que ya había ocurrido. Mientras los otros pilotos aún luchaban por recuperarse del shock, Leah ya estaba devorando las calles desiertas de la ciudad. El fantasma no era solo rápido, era una extensión de su cuerpo y su mente. En las curvas se inclinaba hasta que su rodilla casi rozaba el asfalto, una danza perfecta de hombre y máquina. En las rectas, el motor híbrido cantaba su canción de poder, dejando atrás a las Ducatis y Kawasaki's como si estuvieran ancladas al suelo. No ganó la carrera, la trascendió. Cruzó la línea de meta solitaria, bajo la luz pálida de la luna, no como una competidora, sino como una leyenda recién nacida. La noticia de su hazaña en el aparcamiento se extendió más rápido que ella, convirtiendo su victoria en un mito instantáneo, el mito de la chica de la chatarra que silenció a los reyes. El aplauso y los vítores de la multitud eran un oleaje lejano, un sonido que no llegaba a registrar en la mente de Arturo Mendoza. Permanecía inmóvil en medio del caos de la celebración, una estatua de Armani y conmoción. Su teléfono, con el cronómetro detenido en el momento de la ignición, yacía abandonado a sus pies, su pantalla un faro inútil en la penumbra. El rugido del motor de Leah, que ahora se desvanecía en la distancia, seguía reverberando dentro de su cráneo, pero no como el sonido de una moto. Era un eco del pasado, una frecuencia específica que había desbloqueado una cámara sellada en su memoria, una cripta llena de dolor y arrepentimiento que había mantenido cerrada durante años bajo capas de éxito y arrogancia. La genialidad simple y aplastante de la solución de Leah no había vencido a su moto. Había demolido los cimientos de su alma, y ahora las paredes comenzaban a derrumbarse. En su mente, ya no estaba en un aparcamiento subterráneo. Estaba en un pequeño taller hace 10 años. El olor a metal caliente y aceite era el mismo. Frente a él, una joven de 18 años, su hija Sofía, le mostraba con orgullo unos planos dibujados a mano. Sus ojos, los mismos ojos oscuros y brillantes de Leah, ardían con una pasión incandescente. Sus manos, como las de Leah, estaban manchadas de grasa, un detalle que a él siempre le había parecido indigno. Sofía le hablaba de relaciones de compresión, de aleaciones de memoria, de un diseño de motor que, según ella, cambiaría las reglas del juego. «Papá, escucha esto», le había dicho, imitando con la boca un rugido profundo y gutural. Así es como sonará. Un sonido perfecto, puro. El sonido del alma de la máquina. Era el mismo sonido, el mismo rugido que Leah acababa de desatar. Arturo había respondido con una crueldad que ahora lo quemaba como ácido. Había ridiculizado su sueño, llamándolo una fantasía infantil, un pasatiempo sucio e impropio de una heredera de su imperio. «Deja de jugar con chatarra, Sofía», le espetó, su voz goteando el mismo veneno que había usado con Leah. «¿Quieres pasar tu vida oliendo a gasolina y ensuciándote las manos como una plebeya? Tu lugar está en una sala de juntas, no en una pocilga». Esas palabras crearon una grieta entre ellos, una grieta que se convirtió en un abismo en los meses siguientes. La pasión en los ojos de Sofía fue reemplazada por una tristeza herida. Su última conversación fue una pelea terrible, con gritos y portazos. Él le retiró la financiación para su proyecto, convencido de que la estaba salvando de sí misma. Nunca la volvió a ver con vida. 2 meses después de esa pelea, recibió una llamada, un accidente en el taller que Sofía había alquilado con sus ahorros. Estaba probando un prototipo, un sistema de encendido experimental. Algo salió mal, un pequeño incendio, una mala caída. Murió sola, rodeada de sus sueños rotos
y las máquinas que él había despreciado. La coraza de arrogancia de Arturo había sido forjada ese día, una armadura para ocultar una herida supurante, la culpa insoportable de saber que su miedo, su orgullo y su ceguera habían empujado a su hija a la soledad, alejándola de su protección, y que sus últimas palabras para ella habían sido de desprecio. Había pasado la siguiente década construyendo un imperio aún más grande, coleccionando victorias vacías y humillando a otros para silenciar la voz en su cabeza que le susurraba que era un fracaso como padre. La moneda de €1, ese gesto tan simple, tan elegante, tan brillante. La solución no era el dinero, ni la tecnología, ni el poder. Era el conocimiento. Era el tipo de genialidad que Arturo había visto en los ojos de su hija y que, por miedo, había decidido aplastar, y esa realización lo partió en dos. La fuerza abandonó sus piernas y cayó de rodillas sobre el frío hormigón, en el mismo lugar donde Lía se había arrodillado. El público, que había comenzado a dispersarse entre risas nerviosas y comentarios de asombro, se detuvo y se giró. El silencio volvió a caer, esta vez cargado de confusión y un temor reverencial. El magnate intocable, el emperador del asfalto, estaba de rodillas con el cuerpo sacudido por sollozos que parecían arrancarle el alma. No eran lágrimas silenciosas, eran los gemidos desgarradores de un hombre que se ahogaba en un océano de dolor que él mismo había creado. Y entonces gritó, no a la multitud, no a nadie en particular. Gritó hacia el techo de hormigón, hacia el cielo que no podía ver, hacia un fantasma que solo él veía. Sofía, perdóname. Su voz, rota por el llanto, era una súplica cruda y desesperada que heló la sangre de todos los presentes. Perdóname, mi niña, eras tú, era tu misma luz, tu mismo fuego, y yo intenté apagarlo otra vez. Golpeó el suelo con los puños, la tela cara de su traje ensuciándose con el polvo y el aceite. Esa chica, ella es como tú, la misma genialidad que yo llamé basura. Yo soy el ciego, siempre fui yo el ciego. La confesión pública lo desnudó por completo, arrancándole la armadura de riqueza y poder, dejando solo a un padre destrozado, admitiendo su fracaso moral ante el mundo, buscando una redención que sabía que nunca encontraría en el silencio de una tumba. 10 meses después, el aire en el viejo callejón ya no olía a desesperación y óxido. El decrépito letrero de Taller Viana, carcomido por el tiempo, había desaparecido. En su lugar, una placa de acero pulido, elegante y minimalista, anunciaba un nuevo amanecer. Academia de Innovación Mecánica Viana. El viejo garaje, antes un santuario polvoriento y al borde del embargo, se había transformado. Las paredes de ladrillo visto habían sido limpiadas y selladas. El suelo de hormigón ahora brillaba bajo un sistema de iluminación LED de última generación, y bancos de trabajo de acero inoxidable reemplazaban las viejas mesas de madera carcomida. La esencia del lugar, el alma de Javier Viana, permanecía intacta, pero ahora estaba envuelta en un aura de éxito, profesionalismo y, sobre todo, esperanza. La vieja Sabeiro del 98 ya no estaba. En su lugar, una furgoneta moderna y funcional, con el logo de la academia, esperaba para recoger piezas o llevar a los estudiantes a competiciones. Lía ya no era la chica asustada cubierta de grasa. Su rostro había perdido la tensión constante de la supervivencia y ahora mostraba una serena confianza. Seguía vistiendo un mono de trabajo, pero ahora era un uniforme limpio y a medida, con su nombre y el título de directora y maestra instructora bordado sobre el corazón. Se movía por el taller con una autoridad tranquila que no necesitaba alzar la voz para ser obedecida. Su poder no emanaba de la intimidación, sino del respeto absoluto que se había ganado. En este momento, estaba inclinada sobre un motor abierto, rodeada por una docena de jóvenes, chicos y chicas de entre 16 y 20 años, que la escuchaban con la atención de discípulos ante un maestro. Con la misma paciencia que su abuelo tuvo con ella, Lía les explicaba los secretos de un árbol de levas, sus manos, todavía callosas pero ahora cuidadas guiándolas de ellos. Los estudiantes de la Academia Viana no eran los hijos de los ricos que la habían humillado.
Eran jóvenes de barrios obreros, chicos con talento en las manos y fuego en los ojos, pero sin recursos para una educación formal. Eran los Lías del mundo, los subestimados, los descartados por un sistema que valora más el código postal que el potencial. Lía había usado los 50.000 euros de la apuesta y el torrente de fondos que siguieron a su fama no para enriquecerse, sino para crear un santuario, un lugar donde el talento era la única moneda de cambio y la pasión el único requisito de entrada. Estaba construyendo un ejército, una nueva generación de mecánicos e ingenieros que entendían que el valor de una máquina y de una persona reside en su interior, no en su brillante carcasa exterior. Su venganza no había sido destruir un hombre, sino construir un futuro. La leyenda de la chica fantasma y su moto milagrosa se había extendido como un reguero de pólvora por el exclusivo y hermético mundo de las carreras urbanas y los coleccionistas de élite. La victoria de Lía no solo le dio dinero, le otorgó algo mucho más valioso, un estatus mítico. Su nombre se convirtió en sinónimo de una genialidad casi sobrenatural. Los mismos hombres que se habían reído de su chatarra ahora hacían cola, dispuestos a pagar sumas astronómicas no por una reparación, sino por el privilegio de poseer un motor Viana. Su lista de espera para construir motores customizados se extendía por más de 2 años. Se había convertido, irónicamente, en la marca más exclusiva y deseada del mercado, una artesana cuyo trabajo era considerado arte, demostrando que el verdadero lujo no es el precio, sino la maestría y la autenticidad. Arturo Mendoza, por su parte, había desaparecido del radar público. Las revistas de sociedad que antes documentaban cada una de sus conquistas empresariales y sociales ahora solo especulaban sobre su repentino retiro. Vendió su colección de superdeportivos, incluyendo la flamante Ducati Panigale. La noche de la carrera no lo había arruinado económicamente, pero lo había quebrado espiritualmente, y de esas cenizas estaba renaciendo un hombre diferente. Cumplió con su apuesta religiosamente, transfiriendo los 50.000 euros a la cuenta de Lía a la mañana siguiente. Pero su penitencia no terminó ahí. Semanas después, de forma anónima, comenzó a canalizar una parte sustancial de su fortuna para financiar la creación de la academia, convirtiéndose en el mecenas silencioso del sueño de la mujer a la que había intentado destruir. Su redención encontró su forma más tangible en un acto que conectaba su pasado con su presente. En la entrada de la academia, justo al lado de la puerta principal, había una placa de bronce discreta, mucho más pequeña que el letrero principal. No llevaba el nombre de Arturo Mendoza. En su lugar, grabadas con elegancia, se leían las palabras «Fondo de Becas Sofía Mendoza», porque cada sueño merece un motor para volar. Fue su manera de darle un propósito a su dolor, de transformar su culpa en una fuerza constructiva. Cada estudiante que pasaba por esa puerta, cada joven talento que recibía una beca completa, era un homenaje a la hija que perdió y una forma de pedirle perdón, no con palabras vacías, sino construyendo el legado que él, en su ceguera, le había negado. Un día, Arturo visitó la academia. Ya no vestía trajes de Armani ni relojes ostentosos. Llevaba unos vaqueros sencillos y una camisa, y en su rostro había una calma melancólica que había reemplazado a la arrogancia. Lía lo recibió en la puerta, sin rencor ni servilismo, sino con el respeto profesional que se le da a un socio. No hablaron del pasado. No era necesario. Él no venía a supervisar su inversión, sino a ser testigo de su redención. Pasó horas caminando en silencio por el taller, observando a los estudiantes reír, aprender y trabajar. Vio el mismo brillo en sus ojos que había visto en los de Sofía, y por primera vez en 10 años, una paz genuina comenzó a asentarse en su corazón. Estaba financiando el mismo sueño que una vez intentó destruir, y en ese acto encontraba su salvación. En un momento dado, una joven estudiante, frustrada con un carburador rebelde, casi se dio por vencida. Arturo, que observaba desde la distancia, se acercó lentamente. Con una voz suave que nadie le habría reconocido, comenzó a hacerle preguntas. No le dio la solución, sino que la guió con el método que había visto usar a Lía, ayudándola a escuchar,
a sentir, a pensar. La chica, sin saber quién era él, le pasó un trapo sucio de grasa, y Arturo lo aceptó sin dudar, limpiando una pieza con sus propias manos, las mismas manos que una vez solo habían servido para firmar cheques y señalar con desprecio. En ese pequeño gesto, en esa mancha de aceite en su piel, Arturo Mendoza finalmente cerró el círculo, convirtiéndose de un destructor de sueños en un humilde facilitador. En el centro del taller principal, sobre un pedestal de acero cepillado, descansaba el fantasma. No estaba detrás de un cristal, ni era tratada como una reliquia intocable. Estaba allí, accesible, con sus cicatrices y su pintura mate, como un tótem. No era un trofeo de victoria, sino una herramienta de enseñanza. Cada estudiante nuevo aprendía la historia de esa moto, la historia del relé y la moneda, la lección de que la solución más brillante a menudo es la más simple y que el conocimiento es más poderoso que cualquier presupuesto. La moto que Arturo había querido convertir en un monumento a la humillación, Lía la había transformado en un monumento a la genialidad de Lázaro. Un recordatorio perpetuo de que las apariencias engañan y que el verdadero poder reside en el ingenio. La escena final nos lleva un año después, al mismo aparcamiento subterráneo. Pero el ambiente es radicalmente diferente. Ya no hay apuestas crueles ni exhibiciones de arrogancia. En su lugar, cuelga una pancarta profesional. Primer trofeo anual de innovación mecánica Viana. Lía, que en colaboración con un redimido Arturo Mendoza, había transformado la carrera ilegal en un evento legítimo que premiaba no la velocidad bruta, sino la excelencia técnica y el diseño innovador. El premio principal ya no era solo dinero, sino una beca completa en la academia y un contrato de aprendizaje. La cultura entera había empezado a cambiar, infectada por el respeto al oficio que Lía había reintroducido. En la línea de salida, entre máquinas de última generación, hay una nueva moto customizada, construida desde cero en la Academia Viana. A su lado, un joven piloto, el mejor estudiante de Lía, revisa los últimos detalles con una calma y concentración que reflejan las de su mentora. Entre la multitud de espectadores, vemos a Arturo. No está compitiendo. Está de pie junto a Lía, ambos observando con el orgullo de dos padres. Él ya no es un antagonista, ni siquiera un mecenas, es un mentor, un abuelo adoptivo para una nueva generación de soñadores. Su sonrisa ya no es burlona, es genuina. Está viendo florecer cientos de Sofías, y en su éxito, él ha encontrado finalmente su paz. Y así, la leyenda de Lía y el fantasma se completó. La gente de ese mundo aprendió una lección que nunca olvidarían, una que se transmitió de taller en taller, de carrera en carrera. Aprendieron que el verdadero valor de una persona no se mide por el brillo de su reloj o el precio de su traje, sino por la profundidad de su conocimiento y la fuerza de su determinación. Descubrieron que el talento no tiene género, ni clase social, ni apariencia, y que cuando es puro y verdadero, siempre, siempre, encuentra la manera de rugir. Aquella noche, en un aparcamiento subterráneo, no solo se arrancó un motor, se encendió una revolución que demostró para siempre que el genio no se puede comprar, y que la justicia cósmica, a veces, tiene el sonido perfecto de un motor bien afinado.